Muy buenas a todos. En este próximo tutorial vamos a explicar cómo crear geometrías en 3D. Y nos vamos a centrar en todas las opciones y formas de las cuales podemos crear geometrías. Bien, lo primero que tenemos que hacer para poder crear una geometría, nos podemos venir a Create, Standard Primitives, y aquí, como podemos observar, tenemos absolutamente lo mismo que encontramos en esta pestaña de aquí. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a centrar mucho en esta barra, sino que vamos a trabajar con esta de aquí. Nos venimos a Geometría, Standard Primitives y automáticamente, dándole al botón de caja, de box, podemos ir creando geometrías. ¿Cómo las vamos a crear? Bien, para crear esta geometría pincharemos y sin soltar el ratón vamos a darle la forma que nosotros queramos. Una vez que la figura tenga el ancho y el largo que nosotros queremos, automáticamente soltamos y nos pide la altura. Pues entonces nosotros, yendo hacia arriba o hacia abajo con el ratón, le damos esa altura. Pero como podemos observar, aquí los parámetros podemos perfectamente modificar esta caja. Digamos que queremos un cubo perfecto de 1 por 1 por 1. Pues vamos a venir al largo, le vamos a dar 1, le damos al tabulador para saltar al ancho, tabulador 1, tabulador 1. Automáticamente, como podemos observar, tenemos un cubo perfectamente definido de 1 por 1 por 1, ¿vale? Digamos que nosotros hemos creado este cubo, pero nuestra selección sigue estando activa. Es decir, yo podría estar creando cubos indefinidamente, todos los que yo quisiera. ¿Cómo podemos cancelar esta acción? Hay dos formas, una de dos, o lo cancelamos con el escape, automáticamente se nos sale de esta acción, o con el botón derecho. Damos al botón derecho y se nos sale. Bien, bueno, os voy a explicar. Como habéis visto, he borrado unos elementos. Para borrar elementos, simplemente con la tecla suprimir los borramos, borramos y borramos, ¿vale? Imaginemos que ahora yo quiero volver a modificar este elemento, pero no nos aparece nada. No nos aparecen las opciones que anteriormente teníamos. Pues nos vamos a la pestaña de modificador y automáticamente nos aparecen los mismos parámetros para poder modificar. Vamos a borrar el elemento y os voy a explicar el cono. Como podemos observar, tenemos unos parámetros totalmente distintos al de la caja, ya que nos pide un primer radio. Este primer radio lo vamos a realizar, clicamos y sin dejar de soltar, cuando nosotros creemos que es el radio que nosotros queremos, soltamos. Primero nos pide el radio, después nos pide la altura. Cuando creemos que ya tenemos la altura, clicamos y posteriormente ahora nos está pidiendo nuestro radio superior. Como podemos observar en la vista top, en la planta, nosotros podemos realizar un cono sin ningún tipo de radio que termine en vértice, o podemos tener una pequeña apertura. Como podemos observar, como hemos hecho antes, podemos hacerlo más largo, más corto, podemos agrandar el radio, podemos disminuirlo. Una vez que tenemos todo esto, podemos, con los parámetros y con modificador, podemos realizar todo tipo de modificaciones. Una de las otras cuestiones que tenemos para elementos que son esféricos, como el cono, la esfera, la geosfera, el cilindro, el tubo, tenemos otra opción que es el Slice On. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros lo activamos, podemos realizar esta figura, pero a los grados que nosotros queramos. Es decir, si yo quiero un cono
con estos parámetros, pero quiero que solo se haga 90 grados, automáticamente ponemos aquí 90 grados y como podemos observar en nuestra vista tope, se nos ha creado el cono 90 grados. Como podemos observar aquí, pone que inicie esos 90 grados desde el principio o podemos restarle 90 grados. Es decir, yo le doy 90 grados en esta segunda casilla y automáticamente nuestro cono se le ha restado estos 90 grados. Este cono tendría ahora mismo 270 grados. Es lo mismo que poner aquí 270 y quitar esto y poner 0. Automáticamente se nos ha creado la misma figura. Entonces podemos ir modificando nuestras figuras con total libertad. Ahora os voy a explicar la esfera. La esfera simplemente es muy sencilla. Clicamos y sin dejar de soltar escogemos el radio de la esfera. Cuando ya lo tenemos aproximadamente, soltamos. ¿Qué pasa? Se nos ha ido a los modificadores. Venimos aquí a la pestaña modificar y aquí obtenemos lo mismo, pero más escueto, digamos. Al ser una esfera simplemente es señalizar el radio. Imaginemos que quiero un radio de 0,70. Los segmentos, como podemos observar, digamos que es en cuántas partes se nos va a dividir nuestra esfera. Si nosotros ponemos en muy pocos segmentos, como por ejemplo 5, se va a intentar hacer una esfera solo con 5 segmentos. Entonces podemos ir jugando, ¿ves? Automáticamente 6. Y podemos llegar incluso a darle ampliar esos segmentos para que salga perfectamente redondo. Y como hemos visto en la opción del cono anteriormente, si activamos el Slice On, podemos aquí que empiece desde 90 grados, que tenga 35 grados, por ejemplo, que tenga 80. Entonces, con esto vamos a ir jugando nosotros. Podemos observar, podemos ir, también lo podemos hacer a mano, sin ningún tipo de exactitud. Nos vamos a centrar ahora, bueno, la esfera y la geosfera es muy similares. Como podemos observar, en la esfera lo vamos a desplazar, ¿vale? Y voy a crear una esfera aquí al lado para que veáis la diferencia. Como podemos observar, esta es la geosfera que nos la divide en icosaedros. Nosotros podemos dividirla, digamos, esta geosfera en distintas geodésicas básicas. Y, por supuesto, también podemos aumentar los segmentos. Si yo aumento los segmentos, yo creo que 20 es demasiado, a lo mejor con 10 se vería bien. Como podemos observar, aquí tenemos una distribución meridianos, sí, en meridiano, latitud, y aquí tenemos una distribución triangular, ¿no? Vamos a borrar estas figuras. Vamos a crear el tubo. El tubo, como podemos observar, es exactamente lo mismo. Nosotros crearemos el primer círculo sin soltar y soltando señalaremos el radio interior. Cuando cliquemos ya nos pedirá la altura. Y como podemos observar, si yo amplío los segmentos, nuestro tubo va a ser más perfecto que si yo le doy 3, por ejemplo, 3 segmentos, ha pasado de ser un tubo a ser un prisma triangular, por ejemplo. 4 sería, digamos, un cubo sin sus caras superiores. Aquí no encontrarías un pentágono, un hexágono, y así podemos hacer cualquier tipo de polígono
Y como hemos visto anteriormente, también tenemos la posibilidad de hacer cualquier tipo de curva. Cualquier tipo de curva sin cerrar. Pues borramos Torus. Esta herramienta es para hacer, digamos, donuts. Aquí podemos encontrar el radio, radio, radio inferior y radio superior, para hacerlo más estrecho. Aquí podemos bajarle los segmentos. Podemos bajarlo a 6, a 3 incluso. Podemos hacer que gire. Tenemos también el para poder realizar cualquier tipo de forma a unos grados. Podemos realizar pirámide. Como habéis podido observar, yo he clicado. Cuando ya tengo la longitud y el ancho suficiente, dejo de soltar y subo en altura o bajo, como yo quiera. Borramos Teapot. Aquí es la típica tetera de 3D Max, en la cual nosotros podemos cambiar el radio y sus segmentos para que no se note tanto estas, digamos, estas facetas. Podemos llegar a darlo a 20 para que sea más redondeado. Y como podemos observar, en cuanto a la tetera, podemos eliminar partes de esta tetera. Podemos eliminar, digamos, el asa, la tapa, bueno, claro, y se nos podría quedar, digamos, un jarrón o cualquier tipo de elemento. Borramos. Y por último tenemos el plano. El plano es igual que todos los elementos. Pinchamos y ponemos la medida que nosotros más o menos queremos y de soltar. Nosotros podemos modificar el valor desde este punto y como podemos observar, modificamos y aquí encontramos los segmentos en el cual se va a dividir este plano. Que digamos que este plano esté dividido en 100, digamos en 10 de largo por 10 de ancho. Esto lo podemos encontrar en la mayoría de elementos, ¿no? Por ejemplo, este cubo ahora mismo tiene 1 por 1 por 1, es decir, no tiene segmentos. Nosotros podemos añadir segmentos para poder después nosotros modificar este tipo de elemento. Voy a explicar qué significa el autogrid. Vamos a ampliar la ventana. Nosotros podemos navegar por los viewports podemos darle a esta tecla aquí, que como veis pone maximizar viewport. ¿Vale? Si yo quiero maximizar esta ventana, la selecciono y le doy aquí. O otra forma más rápida es con el teclado Alt W. Yo le doy Alt W y me salgo, selecciono el viewport donde quiero entrar y le doy Alt W y entro. Automáticamente, imaginemos que yo quiero realizar una figura, pero que tenga la misma inclinación que esta cara. Pues bien, el autogrid lo que nos va a facilitar es crear esta geometría en las caras. Como podemos observar, el cursor nos está cambiando respecto a la cara en la cual nos estemos moviendo. Si yo quiero crear un cubo aquí, como podemos observar, automáticamente hemos creado un cubo con esta inclinación y perfectamente alineado a este elemento. Como podemos observar, está perfectamente alineado. Para poder cambiar y rotar, digamos, la vista, lo vamos a realizar presionando Alt y la ruedecita. Clicando la rueda del ratón y Alt, nos vamos a poder poner en cualquier tipo de perspectiva.
Nos salimos de la vista y esto es todo. Os he explicado el autogrid, os he explicado las distintas geometrías básicas que tenemos, las primitivas, y espero que os haya gustado y hasta luego.